Ahí estamos. Bueno, la clase pasada arrancamos viendo esto de evaluación, ¿no?, de empresas, de tema, y básicamente cuando introducía el tema lo que les planteaba era que lo que intentamos hacer los profesionales en ciencias económicas es generar un marco de discusión, generar un marco donde se pueda discutir el valor. Y que el valor es un concepto subjetivo, a diferencia del precio que se produce cuando hay concertación de operaciones, ¿sí? También, además de que era un proceso subjetivo, que les decía la evaluación, también les decía que convenía evaluar por un montón de razones. Puede ser para operar el mercado de capitales o para evaluar una compañía que están para hacer una fusión, una adquisición de compañías que están en la bolsa o no, o evaluar el negocio acá, el emprendimiento local, regional, ¿sí?, que muchas veces hasta puede no tener una estructura contable o societaria adecuada, sin embargo puede querer venderse, es un negocio próspero y se puede querer vender. Después les decía que el valor de la firma es el valor del activo a valores de mercado, ¿sí? Es equivalente al valor del activo a valores de mercado. Y que las fuentes de financiamiento de ese valor del activo a valor de mercado está conformado por la deuda y por el equity. El equity también es una manera de llamar al patrimonio neto a valor de mercado, que surge del precio de las acciones a valor de mercado por la cantidad de acciones que tengo. Si es cotizante, es fácil sacar el valor del equity value, igual que la deuda si es cotizante, ¿no? Ahora, si es contable, la deuda puede llegar a tomarse igual, porque por lo general está mucho más cercana de su valor actual en el balance que el valor del patrimonio neto, eso seguro. Y después también les aclaraba que no hay que confundir nunca el aumento de ganancias, ni el índice de ROE, ni del crecimiento o del ratio precio sobre ganancias, con creación de valor, ¿sí? La creación de valor es nuestro objetivo y eso viene dado por la mayor TIR que el costo de capital. Es decir, necesitamos tener una mayor tasa de retorno que el costo del capital que invertimos, ¿sí? Ese es todo el secreto, se resume y se mete ahí dentro, ¿sí?, de la creación de valor y analizar la tasa de costo de capital con las tasas de rendimiento. Y después empecé a hablar del método de evaluación por DCF, que significa método de flujo de fondos descontados, utilizando la tasa WACC, les decía. La tasa WACC, el costo de capital, promedio ponderado del capital, sí, que ustedes ya lo conocen, que lo conocen como K sub 0, K sub O, no sé cómo es la nomenclatura, ¿sí? Pero es este costo promedio ponderado del capital que ustedes ya conocen, y utilizamos eso para descontar aplicándolo sobre el free cash flow. También les hablé de tasa en pesos y en dólares, que tengan en cuenta eso, ¿sí? Que tengan en cuenta si van a utilizar flujos en dólares, que la tasa sea en dólares, si van a utilizar flujos en pesos, que la tasa sea en pesos. Proyectar el tipo de cambio, en el caso de que proyecten flujo de fondo en dólares. Y bueno, que en el caso de evaluaciones de empresas, lo que uno hace es generar valor a través de dos variables que se van a mover, que son la tasa y los flujos, en el caso de la renta variable o de las empresas. Entonces son dos variables, dos componentes que van a mover el precio de las acciones. Y después entramos a proyectar algunas variables del estado de resultados, que es por donde vamos a arrancar. Se arranca por las ventas, siempre el estado de resultados. Hay que estudiar muy bien cómo se proyectan las ventas. Y, y bueno, en función de las ventas, después uno va proyectando el costo de venta, los gastos administrativos y comerciales que va teniendo la empresa, y después proyecta el balance uno, ¿no? O sea, se proyecta el balance, proyectando bienes de uso de acuerdo a las inversiones necesarias. Para eso yo le decía, primero las ventas, porque las ventas, si yo proyecto las ventas, ahí voy a tener determinado qué porcentaje de la capacidad voy a terminar usando, porque uno tiene una capacidad de productiva. Que las ventas es un P por Q, por lo tanto uno proyecta Q y después puede proyectar los precios también. Entonces después proyecto los bienes de uso para ver si tengo que, de acuerdo a las ventas que tengo, necesito no incrementar capacidad. Entonces, por eso también el balance es algo que se proyecta después del estado de resultados. También la proyección de la deuda se puede hacer, ¿sí? Pero importante era la proyección del capital de trabajo, porque incide mucho en el free cash flow o el flujo de fondos libre para la firma, ¿sí? Tiene mucha incidencia. Luego de proyectar todas estas variables,
Esperen que les voy a compartir pantalla. Os voy a compartir. Ahí. Bueno. Entonces, luego de proyectar todas estas variables que les decía, uno debería llegar al armado del flujo de fondo, ¿no? Creo que esto también lo vimos. Y acá el objetivo, yo les armé como unos pasos a seguir. Primero tenemos que armar el flujo de fondo. Entonces, lo primero que tratamos de llegar es al EBITDA a partir del estado de resultado. Armamos el EBITDA y luego arribamos al free cash flow y calculamos ese valor terminal, que también lo vamos a tocar ahora un ratito, ¿sí? Y vamos a descontar a la WACC. Ese valor presente, cuando descontamos todos esos flujos de fondos, me va a arrojar el valor que se llama el valor de la firma. Cuando vimos como es, en ese gráfico, yo les mostraba el valor de la firma es igual a estas dos fuentes de financiamiento, que es la deuda y el equity value. Bueno, entiendan de que estamos sacando el valor de la firma, y sin importar la fuente de financiamiento, cómo está conformada esa estructura de capital. Y como el objetivo es el equity value, es decir, cuánto vale la empresa, cuánto es el valor equivalente de ese patrimonio neto, equivalente de mercado, para ello yo ya sé que el firm value es igual al equity value más la deuda. Entonces, por lo tanto, podría despejar de ahí equity y sacar el valor, sabiendo la deuda, valor de mercado, el valor actual, puedo sacar el valor del equity, ¿sí? Entonces, este flujo de fondo más el terminal value es el que vamos a usar para descontar los flujos de fondo al WACC, ¿sí? Es lo que vamos a utilizar para descontar al WACC. Si ustedes quisieran llegar al equity cash flow, que es el cash flow para el accionista, van a tener que descontar el costo del capital propio, ¿sí? El costo del capital del accionista. Pero con este método que vamos a ver, alcanza y uno llega a algo bastante razonable. Siempre entendiendo que estamos hablando de jugar a tener la bola de cristal. Entonces, el costo de capital hay que descontar, ¿no? Hay que descontar. Y el costo de capital está compuesto por dos partes, de acuerdo a las fuentes de financiamiento que tenga la empresa. Bueno, una parte va a ser el costo de la deuda y otro va a ser el costo del capital propio. Entonces, cuando se trata de costo de capital propio, lo que vamos a utilizar, lo aceptado, lo más aceptado en el mercado es el CAPM, que es el más utilizado, que yo no quise avanzar mucho más, hay maneras de ajustarlo un poco más, de agregarle primas por tamaño, primas por liquidez, ¿sí? Pero bueno, nosotros estamos utilizando solamente la prima por el riesgo, por el equity risk premium, que es el valor, el retorno del mercado por encima de la risk free, que es cuánto rinde el mercado por encima de la libre de riesgo que arroja el bono del Tesoro de Estados Unidos. Y este beta, que es la sensibilidad que va a tener, ¿sí? este retorno por encima del mercado, la empresa. Acá es donde involucramos el riesgo de la empresa que nosotros estamos evaluando, ¿sí? Porque esto es un retorno promedio del mercado, es un promedio del mercado, evidentemente. Entonces, nosotros acá lo que medimos nuestra empresa, cuán sensible es a este equity risk premium. Y la risk free por este lado, ¿sí? Entonces, este es el CAPM clásico, básico, ¿sí? Después tenemos el costo de capital ajeno, que uno lo podría calcular, bueno, conocen ustedes un par de métodos, vieron, pero básicamente son flujos de fondos de la deuda, futuros, y los descuento a una tasa de interés. Esperen que voy a cerrar acá el WhatsApp, si no me queda ruido ambiente. Bien. Entonces, de esa manera uno puede con el Excel sacar la TIR de toda esa tira de flujos y calcular el valor hoy de esa deuda. O también puedo tener el precio de la deuda cotizante hoy en el mercado y sacar el valor de la TIR, ¿no? Son las dos maneras a las que puedo, los dos datos o las variables que puedo llegar a encontrar. Y después el costo promedio ponderado del capital, que es yo lo llamo WACC, ¿sí? Que es el costo del capital, ¿cómo es? Propio y el ajeno, primero el propio, después el ajeno, costo de la deuda, y que el costo de la deuda va deducido de los intereses. Es decir, que la deducción de los intereses está en la tasa, no está en los flujos, ¿sí? La deducción de interés está en la tasa. Estamos utilizando, insisto, el DCF WACC, que es el Discounted Cash Flows, al costo de capital promedio ponderado. Es el flujo de fondo descontado utilizando el costo de capital promedio ponderado. Bien.
Entonces, ahí les aclaro que en el caso del costo de la deuda, perdón, el costo del capital propio, uno podría tener el precio hoy en el mercado de la deuda y sacar las TIR, despejar las TIRes de esa ecuación, o si no tengo el costo de mercado de la deuda, puedo llegar a recurrir al balance. En la deuda es uno de los pocos componentes que uno podría llegar a recurrir al balance porque la tasa de descuento, por lo general, por más que sea una tasa fija, la tasa de descuento ya está reflejando bastante bien el costo del capital y está bastante actualizado. Es decir, que podría llegar a tomar un valor de balance de la deuda, ¿sí? Si no tuviera el valor de mercado de esa deuda. Entonces, el costo del capital propio, yo les decía que el CAPEM parte de esta fórmula, ¿sí? Pero la vamos a ampliar y la vamos a ajustar un poquito más, porque esta fórmula así sola como está, puede llegar a ser insuficiente para evaluar empresas en Argentina, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la RF es la saco de la TIR de un bono a 10 años del Tesoro de Estados Unidos. Eso es una información que es pública. Está en cualquier página, ustedes lo ponen y lo van a encontrar. MarketWatch es una buena página que muestra buena información. Yo la uso bastante y está rápidamente, puedo encontrar la TIR del bono del Tesoro de Estados Unidos. El beta es la sensibilidad que va a tener la compañía que estamos evaluando al retorno del mercado por encima de la libre de riesgo, pero si la empresa no cotiza, lo que hay que hacer es buscar un comparable, ¿sí? Y luego hay que desapalancar, porque ese beta, ¿sí? Ese beta está compuesto por una estructura de capital. Uno va a buscar el beta de un comparable al mercado, pero ese beta está compuesto por la estructura de capital de otra empresa, que no es la estructura de capital de la empresa que yo estoy utilizando. ¿Sí? Entonces, como no tiene la misma estructura de capital, ese beta está afectado por esa estructura de capital, tengo que desapalancar el beta, es decir, quitarle la estructura de capital de esa empresa y reincorporarle una estructura de capital propia de nuestra empresa. Entonces eso se llama reapalancamiento del beta. Entonces ahora les voy a mostrar cómo se desapalanca, con qué fórmula y cómo se reapalanca el beta. Y el ERP, que nada cercano a cualquier grupo revolucionario, es el Equity Risk Premium, que está en inglés, la sigla, ¿sí? Es el retorno por encima de la Risk Free que me da el mercado. Bien, hasta acá esto es el costo del capital propio, y uno, la verdad es que acá, como estamos hablando de la Risk Free, por lo general uno entiende que esto tiene que ver mucho con el mercado norteamericano, ¿sí? Salvo que tomáramos un mercado local, pero tenemos que tomar un retorno de mercado que va a ser altísimo, ¿sí? Y habría que usar un beta del mercado argentino, ¿sí? Pero como por lo general uno toma como si esto fuera un retorno de capital propio en dólares del mercado norteamericano, porque es donde hay más información, donde es más perfecto el mercado, uno tiene que corregir eso para llegar a una evaluación de una empresa argentina y agregarle dos cosas. Primero, el riesgo país, si es una tasa en dólares, y la tasa evaluatoria si lo que quiero es llegar a una tasa en pesos, como les dije antes, ¿no? Si yo quiero utilizar una tasa de descuento en pesos, voy a tener que que agregarle el componente evaluatorio. Esa tasa evaluatoria es la esperada, es lo que yo especulo que puede llegar a suceder con esa tasa evaluatoria. La verdad es que de vuelta, estamos en todo, ustedes dirán, pero la verdad no tenemos información de nada, estamos suponiendo todo. Bueno, sí, claro, de eso se trata de evaluar, ¿no? De pensar en todo lo que va a venir en el futuro. Así que bueno, esto es, si busco una tasa de descuento en pesos, tendré que agregarla. Si no, con el riesgo país, me puedo, digamos que con un CAPEM y más un riesgo país, uno ya tiene más o menos una tasa de descuento, está bastante cerca. Le podríamos agregar algunas primas como le decía, por iliquidez, le podríamos agregar primas por tamaño de la empresa, que existen también, pero la realidad es que con eso ya uno tiene una base como para poder hacer una evaluación, lo demás es ajustar y que quede un poco más preciso. Como estamos en un mundo muy subjetivo y que todo tiene su margen de error, la verdad es que agregarle mucho más primas por riesgo, del tipo que fuera, no ajusta demasiado más el valor. Pero bueno,
si se agrega, digamos, no dañaría en este caso, no sería dañino, todo lo contrario, ayudaría a precisar un poco. Entonces acá yo les decía, el beta corresponde a un beta que está apalancado, viene del mercado, es un dato que uno lo busca en fuentes de datos, ¿sí? Y ese beta apalancado tiene una estructura de capital diferente que es de una empresa que es ajena o no es la propia a la que estamos evaluando. Entonces tenemos que desapalancar. Esto del desapalancamiento, del beta, etcétera, viene de una conjunción que se produce entre la estructura de capital que desarrolla Miller, la teoría de estructura de capital, y el CAPM, ¿sí? de Sharpe, de William Sharpe. Entonces, acá hay como una mezcla, no voy a entrar en ¿cómo es la definición de la fórmula, del armado de la fórmula, por qué llegamos a esto. Es algo que lo dejo, está en algunos libros, ¿sí? Pero sí lo marco y pongo la fórmula porque esta es la manera en la que tenemos el beta del equity que viene de la empresa, del ratio. Ustedes dirán, bueno, voy a dejar de compartir y voy a compartir pantalla. Porque quisiera... si uno viene a la página, este autor es un autor muy bueno, Asmat Damodaran se llama, que es un escritor de libros de evaluación de empresas, que es como el exponente, es la referencia en casi todo el mundo en lo que es evaluación de empresas. La pegó, digamos, en determinado momento, y es el tipo que marca hoy la tendencia y la referencia. Tiene una página muy interesante, es de la Universidad de New York, y acá tiene información actualizada de todo el mundo, y acá uno puede encontrar todo tipo de información. Fíjense, el Implied Equity Risk Premiums de Estados Unidos, entonces el ERP, ese que yo les decía, el retorno al mercado por encima de la Risk Free. Entonces ahí tenemos para todos los sectores, me lo va a dar, el Lever and Unlevered Betas by Industry, y además por país o región. Acá están los betas que yo les decía. Si uno entra a Emerging Markets, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una empresa de Argentina, entramos acá y vamos a tener el beta, ¿sí?, de cada uno de los sectores, por sector. ¿Ven? Entonces, esto está bueno porque ya tengo un trabajo realizado. Si no, lo que hay que hacer, el beta sale de una regresión lineal, ¿sí? Uno hace una regresión lineal y estudia en qué proporción explica la variable x, la pendiente va a terminar siendo el beta, ¿sí? Entonces, también lo podría correr la regresión lineal de un conjunto de datos y sacar el beta. Pero acá tengo el beta de diferentes sectores. Entonces, vuelvo al PowerPoint. Ahí está. Entonces yo le decía, este es el beta que uno va y busca en esas páginas, es el beta del equity de la empresa comparable. ¿Sí? Yo tomé un sector comparable para calcular mi CAPEM y dije, bueno, este es el beta del comparable, porque la empresa no cotiza en bolsa, supónganse. Entonces, tenemos que desapalancar. Y este es el beta unlevered, que es de desapalancado, ¿sí? La U de desapalancamiento. Entonces llevamos el coeficiente de deuda a 0, evaluando el beta del activo como beta sub U. ¿Sí? Y luego lo que hacemos, ¿sí?, esta es la estructura, acá ponemos la estructura de capital de la empresa, el comparable. ¿Sí? La estructura de capital es comparable. Y después lo que hacemos es, una vez que tenemos el beta sub U, que es el beta unlevered, volvemos a reapalancar utilizando esta fórmula. Lo que ahora hacemos es, este beta sub B, que es el beta del equity, lo despejamos y este va a ser el beta de nuestro equity, no del comparable, de nuestra empresa. Entonces el beta unlevered lo saqué acá y ahora pongo la estructura de capital que yo tengo en mi empresa, en la empresa que yo estoy evaluando. Y de esta manera reapalanqué el beta con mi estructura de capital. Ahora tengo un beta propio, un beta que es mío, ¿sí?, para usar el CAPEM, porque si no estoy usando el beta de otro y yo no puedo no tener el mismo beta que la otra empresa, porque puedo, y de hecho debo tener una estructura de capital diferente. Sería muy difícil encontrar la misma estructura de capital. Entonces acá les pongo un ejemplo de desapalancamiento y repalancamiento del beta. Tomamos un coeficiente beta
de las acciones de una firma que cotiza en la bolsa, el cual arroja un valor de 1,66. Puede ser el beta de una firma que cotiza en la bolsa o el promedio de un sector, como yo les acabo de mostrar en esta página de este tipo, que tiene promedios de sector. Entonces, el equity value es de 140 y su deuda es de 100. Eso es el dato que también me lo da la empresa de mercado, porque cotiza en la bolsa, el equity value es el valor de las acciones por la cantidad de acciones, y el valor de la deuda, que seguramente también está. Y si no, esta página que les digo, estos ratios que ya están armados, ya les arroja el coeficiente de equity sobre deuda. Entonces, esa es la fórmula, aplicamos los datos, fíjense que esta es la estructura de capital de esta empresa, de mercado, cotizante de mercado, o el promedio de la industria, con esta tasa de impuestos, ¿sí? Y me da un valor de beta de 1,16. Ahora tengo que, ese es el unlevered. Yo tenía el beta de la empresa era 1,76, ahora desapalancado me da 1,16. Perfecto. Ahora vamos a reapalancarlo con la estructura de capital de nuestra empresa. Supongamos que tiene equity 100 y deuda tiene 80 esta empresa. Entonces, ahí donde dice en rojo deuda sobre equity, reemplazo los valores y me da un beta de 1,72. Este es el beta que voy a utilizar para el CAPEM, ¿sí? Para calcular el costo del capital propio yo. Con un beta nuevo, reapalancado, que tiene que ver con mi empresa y no con la empresa ajena. Este es el beta del equity entonces que estoy evaluando. Bien, eso es, estaba hablando de costo de capital, y amplío un poco más la parte de capital propio, porque la parte de capital ajeno es sencillo, ¿sí? Eso es algo que saco del mercado, les decía, alternativamente el balance, es calcular la TIR o el precio, si tengo el precio actual es calcular la TIR, y si no, si tengo la tasa de descuento, tendré que calcular el precio de hoy de la deuda, y cómo se arma el costo promedio ponderado de capital, es algo que ustedes ya también lo han visto y lo saben. Pero avancé sobre el tema del costo de capital propio, porque ahí en el beta hay un temita que hay que ampliar, hay que desarrollar, y además le agregué la tasa el riesgo país y la tasa evaluatoria para que lo recuerden dónde está ubicado, ¿sí? Ahora, en cuanto al horizonte temporal, acá las empresas, lo que hay que entender, que por ahí, a diferencia de evaluaciones de proyectos, que, bueno, puede pasar igual que haya una empresa que esté pensándose en liquidar en un determinado tiempo, ¿sí? Puede pasar, puede ser que eso esté programado. Por lo general, a diferencia de evaluación del proyecto, que uno puede tener esa alternativa de un proyecto que tenga una vida indeterminada o determinada, dependiendo del tipo de proyecto que sea. En el caso de la evaluación de empresas, por lo general, la vida es infinita de la empresa. Uno tiene que suponer, en realidad, no está bien decir infinita. Lo ideal es decir es indeterminado. Y en esa indeterminación uno tiene que plantear una perpetuidad, ¿sí? Es indeterminada la vida de la empresa. No la puedo determinar, es incierto el final. Entonces, por eso utilizo una perpetuidad. La proyección se va a realizar hasta el momento en el que se estabilicen los flujos, se dice. Uno se pregunta, dice, bueno, ¿cuántos años proyecto? ¿Sí? 5 años, 10, 20. La verdad es que irte más de 10 tampoco tiene sentido, porque hay mucha incertidumbre más allá de 10 años, ¿sí? Entonces tampoco planteen escenarios de muchos años, porque les va a dar una incertidumbre muy grande sobre los flujos muy futuros. Fíjense que no sabemos bien, menos en países como Argentina, ¿no? Definitivamente es mucho más complejo, porque no sabemos lo que va a pasar ahora en diciembre en Argentina, pero en el mundo tampoco sabemos lo que va a pasar dentro de 5 años. Podemos estimarlo. Ahora, 10 años ya es mucho más difícil, y por supuesto que 50 años es mucho más, ¿no? Pero más o menos 5 años es un buen horizonte, 10 años también. ¿Y de qué depende que elijamos 5 o 10 años? Bueno, depende de la madurez que tenga la empresa. Si es una empresa poco madura, seguramente está bueno darle unos 10 años de horizonte, porque uno, hasta que encuentre estabilidad, tiene un tramo de crecimiento muy grande. Si uno tiene una empresa de más corto plazo, de una empresa mucho más madura, ¿y cómo me doy cuenta que es madura? Ahí miro el análisis histórico de los flujos de fondos a precios constantes, mírenlo, ¿sí? A valores constantes, porque ahí es donde uno realmente va a evaluar la estabilidad en los flujos de fondos, en la cantidad de unidades vendidas, o ¿sí? En lo que fuera. No puede medir la estabilidad en la madurez de la empresa. En las ventas son muy importantes, por eso sigo insistiendo sobre ese tema. Y si la empresa es madura, está estable en sus ventas, estable en su flujo de fondos, entonces podemos decir que quizás con 5 años alcance, porque mucho más no va a variar, ¿sí? Entonces, una empresa madura
¿Y qué es una empresa madura? Una empresa con el flujo de fondos que vienen ya estabilizándose, que no tienen un crecimiento muy fuerte, ya permiten un crecimiento hoy en el mundo. En los últimos 20 años, la convención en la tasa de crecimiento era del 2%, más o menos. ¿Sí? Va a depender de cómo estén las tasas de los bancos centrales más importantes del mundo, ese crecimiento. Pero más o menos se venía proyectando al 2%. Es probable que ahora con las tasas, la inflación que está creciendo, lo que hay que evaluar, ahora en el mercado norteamericano y en Europa, es cuán sostenible van a ser esas tasas de inflación y si llegaron para quedarse y subir ese piso inflacionario durante algunos años más. Si encuentra estabilidad esa inflación y se hace raíz en la economía, seguramente las tasas de proyección de crecimiento puedan crecer un poquito más. ¿Sí? Pero tienen mucho que ver con esa inflación proyectada. Entonces, ahí les digo que en la práctica se suele oscilar entre 5 y 10 años dependiendo de eso, de la maduración de la empresa. Y después otra cosa, como les decía, como esto va con el horizonte temporal, como el horizonte temporal no es cierto, yo tengo que contemplar, tengo que captar todo ese valor incierto, todo ese valor por todo ese futuro, esa cantidad de años indeterminada que voy a tener, o que la empresa va a seguir teniendo vida, lo tengo que captar en un valor y ese es el valor del valor terminal, para el cual utilizamos una perpetuidad que ustedes ya conocen y que puede ser una perpetuidad con crecimiento o sin crecimiento. Ahora les voy a poner la formulita. Pero básicamente ese valor terminal es el valor que va a estar en el último periodo de proyección. Es decir, yo voy a actualizar todos esos flujos futuros de fondo al último periodo de proyección. Y después lo tengo que descontar como todos los otros flujos. ¿Sí? O sea que va a ser un flujo, el valor terminal va a ser un flujo del último periodo. ¿Sí? ¿Y qué puede ser? Sin crecimiento, que esta es la fórmula, es el flujo de fondo, el free cash flow del último periodo, ¿sí? Dividido la tasa, el costo promedio del capital ponderado del capital, o con crecimiento, que va a ser es 1 más la tasa de crecimiento, que me traslada un periodo adelante, y después la actualización, que me vuelve a traer hacia el último periodo del WACC menos la tasa de crecimiento. ¿Sí? Entonces, el valor terminal con crecimiento, es decir, una empresa que sigue creciendo. Un crecimiento estable en dólares es más o menos, como les decía, del 2%. Estamos en un momento coyuntural del mundo, hay que ver a qué valor converge, pero en los últimos 10 años, entre 2 y el 3% eran valores de crecimiento relativamente estables y aceptados en la convención, digamos, de los valuadores. ¿Sí? Pero hay un problema que se nos va a presentar y yo acá se los presento, que quizás se lo preguntan o lo han pensado, quizás no, quizás cuando estudien el final les va a pasar esto que a mí me pasó también cuando estudié el final de la materia, y dije, pero ¿cómo es esto? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? Es la famosa pregunta acá. Entonces, lo que les voy a plantear es lo que se llama el problema de la circularidad. ¿Qué intentamos evaluar? Lo que intentamos evaluar es el equity, ¿sí? Es el valor de la empresa. Ese es el objetivo de lo que estoy intentando evaluar yo. Voy a llegar utilizando el free cash flow, descontando el WACC, perfecto, para llegar al fair value, pero después le voy a terminar restando la deuda neta, que es la deuda más el cash, porque hay efectivo que se podía utilizar para pagar esa deuda, y voy a llegar al valor del equity. ¿Sí? Y ese es mi objetivo, el valor del equity. Perfecto. Pero, ¿cuál es el problema? Que yo para llegar al fair value voy a tener que utilizar el WACC. Y el WACC no supone una estructura de capital a valor de mercado, como les dije. Claro, el WACC también me plantea una estructura de capital a valor de mercado. Entonces tengo un problema, porque necesito la estructura de capital para armar el WACC y calcular el valor de la firma y así poder sacar el valor del equity. Entonces, hay un problema doble ahí. ¿Cómo resuelvo este problema? Bueno, esto es lo que les estoy contando acá, pero el capital tiene un costo y ese costo de capital tiene el equity, acá como variable. Entonces tengo la variable equity acá y tengo la variable equity acá. Necesito el WACC para sacar el valor del equity, pero necesito antes tener el valor del equity para sacar bueno, estamos en un problema de circularidad. Esto se llama problemas de circularidad. ¿Sí? Entonces, esto es lo que estoy explicando, que lo utilizo al WACC para descontar el free cash flow, para obtener el equity value, mi objetivo. Entonces, necesito el equity value para conocer la estructura de capital, sacar el WACC y calcular el equity value. Bueno, es ese círculo, ¿no? que termina generando un conflicto acá.
¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos cuando la empresa no tiene cotización de deuda y equity en el mercado? Porque lo anterior yo lo puedo resolver. Bueno, agarro, voy al valor de mercado de la empresa. Si una empresa cotizante, me fijo el valor de la deuda, me fijo el valor del equity, y de esa manera podría llegar a resolver ese conflicto. ¿Sí? Ahí podría tener la estructura de capital. Podría, hay que debatirlo con el personal de la empresa y evaluar la estructura de capital histórica de la empresa y cuál es el objetivo que tienen, ¿sí? Porque por ahí está en un proceso de desendeudamiento, lo que fuera. Entonces, esto siempre es todo subjetivo. Todo es un principio para empezar a discutir con los dueños de la empresa, el directorio, si es una empresa grande, ¿sí? Entonces, ¿cómo determino la estructura de capital? Una opción para resolver este problema de la circularidad, que yo le digo, ¿sí? Es decir, bueno, al diablo con el valor de mercado para sacar el WACC, agarro y tomo valores contables. Tomo el valor del libro, digo, bueno, ¿cuánto es la proporción del patrimonio neto y la deuda? Y lo resuelvo. Lo resuelvo entre comillas. Ustedes saben que el valor de la deuda va a cotizar más cercano al valor de mercado. Muchas veces si emitió deuda, obligaciones negociables del mercado, aunque no haya emitido acciones, va a tener un valor de la deuda cotizando valor de mercado y un patrimonio neto totalmente desactualizado. Y yo les mostraba que en el price to book value, el índice, el ratio ese que nos muestra el precio del mercado de una acción con respecto al BPP o al valor patrimonial proporcional o el valor de la acción a valor libro, muestra distorsiones enormes, ¿sí? Y lo muestra en los mismos mercados que son mucho más estables como Estados Unidos. En Argentina hay de todo, ¿sí? Hay momentos que estamos recontra sobrevaluados, momentos subvaluados, es un despelote realmente. Entonces, esa es una manera de resolverlo, pero poco recomendable, salvo que el ratio del price to book value sea igual a 1, ¿sí? O muy cercano a 1, entonces yo le diría, bueno, si tenés un ratio de este tipo, donde vos sabés que... Pero si no es una empresa que cotiza, ¿cómo hacés para saber eso, aparte, no? Entonces, veo que es un método que yo lo descartaría, salvo casos excepcionales. Bueno, una resolución al problema sería que la empresa no tenga deuda directamente, no tenga la estructura de capital deuda financiera, ¿sí? Que sea todo equity y listo, ya está, me soluciona un montón de problemas. Entonces, otra manera de resolverlo es determinar una estructura de capital objetivo. Es decir, bueno, está bien, yo no conozco, no voy a utilizar el valor del libro, pero más o menos nosotros tenemos un objetivo en la empresa. Por lo general nuestra estructura de capital es 50 deuda, 50 equity, 60-40, ¿sí? Entonces uno pone un objetivo. Y de esa manera podríamos llegar a resolverlo. ¿Qué necesitamos para establecer ese objetivo? Necesitamos tener mucho contacto con gente que tenga mucha experiencia en el tratamiento financiero, en el seguimiento financiero de la empresa, ¿sí? Necesitamos mucha experiencia ahí para que conozca la historia, para que conozca qué es lo que quiere, a dónde quiere ir, ¿no? Nosotros de afuera, los outsiders, por lo general no somos los que podemos determinar, o trabajar con esto. Esto lo puede resolver alguien que, por ahí, un analista interno puede trabajar más sobre una estructura de capital objetivo. Y la resolución más feliz de todas es utilizar una interpolación iterada. Acá esto de lineal no va, es una interpolación iterada, que es un método que consiste en ir haciendo la prueba permanentemente hasta que estos dos equities macheen, sean iguales. Esperen que acá, que este equity de acá sea igual a este equity, ¿sí? Es ir haciendo una prueba por tanteo, tiki, 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 que vaya, y eso se llama iteración manual, sería una iteración manual, pero nosotros, como tenemos poder computacional, lo vamos a resolver con el Excel, que nos da la posibilidad de resolver acá esto. Y es un problema de optimización, como habrán visto, matemática 2, matemática 1 en algún momento también. Siempre que hay una optimización hay una derivada, pero nosotros ya estamos alejados de eso, no nos acordamos. Bueno, entonces lo que vamos a utilizar es el Excel, que nos va a resolver todo ese problema. Y es una optimización sujeta a restricciones, es decir, tengo restricciones acá. Es un problema de optimización, de maximización, ¿de qué? Del free cash flow, que es lo que yo voy a intentar maximizar, sujeto a determinadas restricciones. Y eso lo voy a plantear ahora en un ejemplo del Excel, les voy a mostrar cómo se resuelve. Entonces,
Voy a ir a un caso de aplicación práctica. Y acá es una empresa de agro, ¿sí? Yo puse una empresa agropecuaria. Es una empresa dedicada a la explotación agropecuaria. Sus acciones no cotizan en mercados. Perdón, hasta acá, no sé si quieren preguntarme algo. Bueno, cualquier pregunta o por ahí Nadine, alguna acotación o algo, aclaración, abra el micrófono. Bien, sigo. Entonces, es una empresa dedicada a la explotación agropecuaria, sus acciones no cotizan en la bolsa. Fíjense, ahí está la dificultad, estoy planteando el problema a propósito, porque aparte uno, como les dije, uno va a agarrar, la verdad es que no nos van a llamar, pues nos puede pasar, ojo, podemos ir a trabajar a alguna consultora muy grande y nos puede tocar valer una empresa, obviamente. Si nos vamos a Buenos Aires tenemos chances. Si nos quedamos acá, difícilmente nos toque hacer una evaluación de una empresa cotizante en la bolsa. Vamos a ser realistas. Pero uno podría evaluar una empresa cotizante en la bolsa para algo, sí, claro, para operar en bolsa. ¿Sí? Entonces, para operar en bolsa está buenísimo. De hecho, es el análisis fundamental, lo que se llama análisis fundamental de empresas. Uno hace una evaluación para poder comprar o vender acciones que estén en la bolsa de acuerdo a si están sobre o subvaluadas en base a la evaluación que uno hizo. Y así se opera en los fondos comunes de inversión. Yo tengo conocidos, colegas que trabajan y se dedican a esto. Esto es el laburo que se hace, ¿sí? Se trabaja de esta manera, empresa por empresa, y se va buscando si están sobre o subvaluadas. Entonces, a propósito, puse una empresa que no cotiza sus acciones en la bolsa, pero sí la deuda. La deuda sí. ¿Sí? O sea que la deuda tiene un valor de mercado. Las obligaciones negociables son cotizantes. Pasa esto. Existe. ¿Sí? Hay empresas que autorizan solamente a cotizar sus obligaciones negociables. Caja y banco. Se mantiene efectivo líquido por un equivalente a la proporción histórica de caja y banco sobre las cuentas a pagar. ¿Sí? Le estoy dando consignas para ver cómo vamos a proyectar el rubro. Depreciaciones de bienes de uso en 20 años. Bien. Inversiones en bienes de uso. Se van a realizar inversiones en el año 2022. Estamos a fin de 2021. ¿Sí? Yo les estoy diciendo. Estamos a fin de 2021. Y se va a realizar una inversión por 10 millones de pesos. Están todos los valores, están en millones de pesos. Con capital propio interno. La deuda financiera corresponde a la emisión de bonos en 2015 por 50 millones de pesos, utilizando un sistema de amortización americano a 10 años. Es decir, tenemos deuda financiera que se emitió en 2015 a 50 millones de pesos, ese fue el valor nominal de salida al mercado de la deuda, un sistema de amortización americano, es decir que la maturity o el vencimiento de estos bonos va a ser en 2025. ¿Sí? La cotización de la deuda en mercados hoy es de 52,5, es decir, si tomo el valor de todas las obligaciones negociables, la multiplico por la cantidad de obligaciones negociables, me da un valor de 52,5. Es decir, que tengo una overperformance de la deuda sobre el valor original. ¿Qué quiere decir? Que bajó la tasa, es decir, que bajó el riesgo de la empresa, porque la deuda cotiza a mejor valor que el valor de salida. Está sobre la par cotizando la deuda. ¿Sí? Al vencimiento se roleará, es decir, se va a renovar esa deuda, y se estima, ahí lo escribí mal, un costo financiero del 10% efectivo anual. ¿Sí? Así que en 2025 se va a renovar esa deuda, se va a volver a tomar esa deuda por 50 millones de pesos al 10% efectivo anual. La política de distribución de dividendos dice que se distribuirá el 50% del resultado del ejercicio en cada periodo. Nos basamos en la teoría de que lo que no se distribuye, de alguna manera, termina siendo dividendo potencial. Es decir, lo que la empresa no distribuye va a inversión, ¿sí? Por tanto sube el valor de la empresa y gano vía precio, o va a caja y banco, que en realidad esta es la teoría que estamos aplicando, caja y banco o inversiones transitorias, la empresa lo invierte y es un dividendo potencial. Eso es la teoría que estamos utilizando de fondo para poder calcular esto. Bien. Antes de pasar al método APB, me voy a venir al Excel. Bien. Supongo me están siguiendo en Excel. Si no me siguen, me lo dicen. Esta es el estado de resultado. ¿Sí? Tengo los datos históricos de estado de resultado. Está acá. ¿Sí? El histórico de las ventas, costo de venta, resultado bruto, gastos, el EBIT, que es sobre el que voy a calcular el impuesto a la ganancia, para hacer el cash flow, ¿sí?
Las depreciaciones, las segregué a propósito. El EBITDA, los intereses de la deuda, 10% sobre el 50, fíjense, el sistema americano. El 25 vence acá, yo lo tengo proyectado, pero vence y vuelve a ingresar plata porque se vuelve a rolear esa deuda. ¿Sí? Resultado antes de impuestos, el impuesto a las ganancias, utilidad neta. Este es el estado de resultado. Bien. Acá, la proyección de las ventas, yo ya se las había enseñado, hicimos esta proyección, este grafiquito en la última clase, miren el video anterior, si no. Y yo voy a utilizar una regresión lineal para proyectar acá, de acuerdo al PBI proyectado, que lo saco como un promedio del Banco Mundial, Ministerio de Economía y FMI, utilizo el promedio de crecimiento del FMI para los próximos años, y eso me sirve, dado que hay una correlación muy elevada entre PBI, y acá lo veo, entre PBI y ventas, ¿sí? De hecho el R cuadrado ajusta a 0,86, bastante bien, lo ideal sería que sea encima del 0,90, pero bueno, tengo pocos datos que me inventé acá para esta serie histórica, habría que buscar más datos. Entonces las ventas es lo primero que voy a proyectar. Las ventas se vienen al estado de resultado, las traigo del cuadro de ventas, es la pestaña de ventas, y después voy a proyectar el costo de venta como, en realidad lo que voy a mirar, para poder proyectar, las ventas ya están proyectadas acá, para poder proyectar el costo de venta, lo que quiero saber es cómo fue la proporción del costo de venta sobre las ventas, ¿sí? Históricas. Entonces acá ven que hice la división costo de ventas sobre ventas y fui viendo cuánto es el porcentaje, la relación, la proporción del costo de ventas sobre ventas histórico. Y saqué un promedio de eso. Entonces ya sé que en promedio el costo de venta es un 77% de las ventas. ¿Sí? Si hay algún método mejor para hacerlo, genial. O sea, acá ustedes pueden proyectar también, acá no es un P por Q como las ventas, será un costo variable unitario por Q. ¿Sí? También pueden tener costo fijo. Bueno, si tienen un buen sistema de costeo, van a poder proyectarlo mucho mejor, porque van a poder proyectar precios y cantidades y todo lo que compone la proyección del costo de venta por la mano de obra, proyección del costo de venta por los materiales, si los materiales son importados o no, van a tener que proyectar tipo de cambio, etc. ¿Sí? Pero yo simplifiqué para no complicarla, pero la proyección de esto es algo que merece siempre mucha atención, porque cuanto mejor proyecte o cuanto más sapienza le ponga a la proyección de cualquier variable, mejor va a ser el resultado final, o más chance va a tener de no errarle. ¿Sí? Y acá está la proyección de caja y banco que les decía, que es un porcentaje sobre las cuentas a pagar. Entonces saco el promedio de los gastos también, que perdón, los gastos también son un promedio, una proporción sobre las ventas, y el promedio que me da 5%. Entonces cuando voy a proyectar acá, ¿qué hago? El costo de venta es el 77% de las ventas, ¿sí? Y eso es el costo de venta. Y así voy proyectando costo de venta año a año. Lo mismo con los gastos, son el 5% más o menos de las ventas. Entonces si tengo las ventas, tiki, voy proyectando los gastos. Bueno, se va armando el EBIT, esto es todo por diferencia. Por las dudas les haga claro, esto es el resultado bruto menos los gastos. Y acá viene la depreciación, que es de 2,5, ¿sí? Porque amortizan en 20 años, el valor más o menos de los bienes de uso es de 50. Y acá, en el año 2023, hay una inversión por 10 millones. ¿Sí? Hay una inversión por 10 millones. Entonces también amortiza a 20 años, y el valor se va a 60 de los bienes de uso, ¿sí? El valor bruto, y sigue amortizando, entonces 60 al 5%, porque amortiza en 20 años, empieza a amortizar de a 3. Aumenta la amortización por la inversión. Perfecto. Acá está el incremento de activos fijos. Fíjense, bueno, viene cayendo el valor neto. Y acá tiene un aumento acá debería ir a 35, porque viene cayendo de a 2,5, y acá pasa a 45. Y un incremento ahí. Y proyecto activos totales, caja y banco, inversión transitoria. Caja y banco es
como le decía, un porcentaje del rubro cuentas por pagar, es la política de la empresa, perfecto, eso depende de cada empresa. Patrimonio neto proyectado, y acá lo que se va distribuyendo de dividendos, que va saliendo de resultados no asignados, ¿sí? Que el resultado no asignado es el resultado del ejercicio más el resultado no asignado acumulado del ejercicio anterior, menos los dividendos, ¿sí? Bien, perfecto. Esto es una estimación, ¿sí? Yo armé un estado de un balance, un estado de resultado inventado, los inventé a valor histórico y los proyecté. ¿Sí? La proyección de estados contables, algo que ustedes también vieron en contabilidad 3, bueno, sirve un poco para esto. El grado de detalle, y bueno, va a depender. Llega un momento que tanto detalle tampoco te aporta mucho, porque sabemos que estamos hablando sobre algo que es bastante subjetivo. Entonces, hay que ser inteligente y ponderar la relación beneficio, costo-beneficio del servicio y lo que estoy haciendo, ¿sí? Porque si voy a tardar 4 o 5 meses en valorar una empresa en la bolsa para hacer un trade, y la verdad, más bien, más vale que tengas, que manejes millones de dólares o millones de pesos para hacer ese trade, porque si no, no te va a compensar ni a palo el tiempo que invertiste, ¿sí? En valorar la empresa. Entonces, siempre se recomienda ser estratégico en el uso del tiempo, porque hay que evaluar la relación esa costo-beneficio del servicio que estoy haciendo, del laburo que estoy haciendo. Por el lado de la deuda, acá tengo la deuda que viene desde 2017, que es el histórico, y acá viene la proyectada. Fíjense que la amortización del capital del principal vence en 2026, se emitió un año antes, vence en 2026, pero se rolea y se toma nueva deuda por 50 de vuelta, ¿sí? Al 10%. Entonces, los intereses que se pagan siempre son un 10% del saldo de la deuda, sistema americano, ¿sí? Y se va a seguir pagando 5 porque se vuelve a rolear la deuda y todo sigue igual. Estructura de capital fija, ¿sí? Y el saldo final de la deuda, que es sobre el capital, ¿sí? Que adeudo, perfecto. Ahora, yo sabía como dato que el valor de mercado era de 52 de la deuda, porque estaba en una deuda que cotizaba. Entonces, si estos son los flujos hasta 2026, y acá devuelve los 55, en realidad acá puedo sacar la TIR, ¿sí? De esta deuda, y me da que la TIR tiene una mejora del 8,7%. Es decir, que este 10% se especula, acá se está esperando con que volvamos a tener, que converja de vuelta este valor, esta TIR, a 10% a la hora de rolearla, ¿sí? Porque si esto siguiera esta mejora crediticia general, bueno, cuando lleguemos al año 2026, lo que va a suceder es que vamos a rolear deuda, los 50 de deuda, pero a un menor interés, ¿está? Pero en este caso estamos suponiendo que volvemos a 10%. Bien, perfecto. ¿Qué más? La proyección del capital de trabajo. La proyección del capital de trabajo está acá. Acá yo saqué los días de cobranza, los días de inventario, los días de pago, con las formulitas que ustedes ya les puse, ¿sí? De estado de resultado, C27, dividido estado de resultado C7, C27, que es acá, cuentas por cobrar, dividido C7, que son las ventas, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente voy armando los días de cobranza históricos, y acá tengo un promedio de los días de cobranza, perfecto. Tengo días de inventario, acá tengo un promedio de los días de inventario, promedio histórico, ¿sí? El ciclo efectivo y el ciclo operativo lo agregué por las dudas. Las compras también están acá, perfecto. Entonces, acá empiezo a proyectar primero los días tengo que proyectar, es como tengo el promedio ahora de días, ¿sí? Lo que tengo que proyectar son los días promedio, que son, bueno, van a ser estables, son estáticos, estoy suponiendo que son todos iguales. 38 va a ser en el caso de días de inventario, y día de pago va a ser estable. Es un promedio, insisto, es una estimación. Algunos será de más, otro de menos, y ahí se verá compensado, ¿sí? Salvo un cambio de política. Atención con un cambio de política, sobre todo política de venta, de cobranza y de inventario, ¿sí? De pago es más difícil porque depende del proveedor. Pero las otras políticas sí tengo más incidencia. Si hay un cambio de política acá, atención, tengo que tenerlo en cuenta.
y lo puedo modificar a ojo y mediante consultas con la gerencia de la empresa, etc. ¿Y acá qué proyecto? Bueno, es la fórmula despejada, como les mostraba acá. Tiki, tiki. A ver, tiki. Está por cobrar. Acá, ¿ven? Lo que voy a buscar acá es voy a tratar de obtener el valor de las cuentas a cobrar, el valor del inventario y el valor de las cuentas a pagar. Vayan al video de la clase anterior y van a ver cómo es esta relación, ¿sí? Cómo se armaba esto, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Vuelvo acá. Entonces, de esta manera voy a ir proyectando, sabiendo los días de pago, día de cobro, día de inventario, proyectados, puedo ir, por despeje de la fórmula, puedo ir calculando las cuentas a cobrar, los inventarios y las cuentas a pagar. Y por supuesto también, ahí tengo el working capital, el capital de trabajo, que es la cuenta por cobrar, más inventario, menos cuenta a pagar, me da el capital de trabajo. Entonces, ¿para qué hago todo esto? Bueno, voy calculando capital de trabajo periodo a periodo, y lo que voy buscando acá es la variación en términos absolutos, ¿sí? Fíjense, el último periodo que tenía acá es el valor del capital de trabajo en el año 2022 menos el histórico acá tengo, porque es el de 2021, entonces voy a 2021 y lo saco de ahí, perfecto. Después acá yo ya tengo el capital de trabajo en 2023, le resto capital de trabajo en 2022. Y voy sacando la variación de esta manera, ¿sí? Calculé capital de trabajo por ratios y por ciclos de actividad, por niveles de actividad, quiero decir, no por un porcentaje sobre las ventas, nada de eso. Entonces, fui calculando la variación absoluta, no relativa, absoluta del capital de trabajo. Perfecto. ¿Por qué eso? Y porque eso va acá en el cash flow, ¿sí? Voy a tener el EBITDA proyectado, y acá tengo los impuestos sobre el EBIT, el ajuste por quebranto no tengo, y la variación financiera del capital de trabajo. ¿Ven? Y como el capital de trabajo va creciendo, quiere decir que es inversión. Recuerden, cuando el capital de trabajo es positivo, significa que nosotros estamos financiando, ¿sí? Que estamos poniendo plata, estamos financiando hacia afuera de la empresa. No nos están financiando, ¿sí? Entonces tenemos que colocar cada vez más dinero en la empresa, eso es lo que tengo que tener en cuenta, voy a tener que colocar más dinero por seguramente ese crecimiento en las ventas que estoy proyectando, que me va a obligar a tener más capital invertido en capital de trabajo. Entonces, por eso va en negativo, porque es plata, es flujo de dinero que yo tengo que poner en la empresa para incrementar el nivel de actividad. Cuando es negativo esto, quiere decir que la empresa está en crecimiento, ¿sí? Si es estable o muy cercano a cero, bueno, significa que está estabilizado. Recuerdo que esto está todo en millones millones de pesos, creo que era, millones de dólares, no me acuerdo, millones. Bien, de dólares. Entonces, acá están las inversiones, fíjense los bienes de uso que les decía, se invierte en 2022 10 palitos, y después, tiqui, quedan cero todo, no invierto más, mantengo la capacidad operativa o la incremento, no sé, depende de la empresa lo que dijo, y llego al free cash flow. Y este es la primera meta, esta es la primera meta, ¿sí? Llegar acá es importante, es relajante, quiere decir que cuando me ha tocado hacer estos laburos, llego acá, es como que digo, bueno, ok, ya estoy encaminado. Lo más arduo está, lo anterior es muy doloroso, y más cuando doloroso porque lleva para los ojos, mucho detalle, mucho. Acá ya empieza a ser más financiero, empieza a ser más el conocimiento por ahí el detalle o el trabajo pormenorizado. Les iba a decir algo y se me fue. Bueno, cuando tengamos empresas locales, cuando trabajemos en empresas locales, lo que les va a pasar, me pasó en un caso de evaluación de un negocio culinario y de cerveza, ¿sí? de Trelew, que no tienen, son SRL por ahí, o una SA de casualidad son, entonces de casualidad hacen balance, ¿sí? Y el balance no refleja la realidad ni por cerca, porque las ventas no están
registradas completamente, o porque un año de inactividad con la pandemia, entonces tenés ejercicios que son atípicos. Entonces, lo que les va a pasar muchas veces es que van a tener, por más que tengan una empresa que esté en marcha, o una empresa, en este caso que yo evalué, no estaba en marcha completamente, venía, o sea, era una empresa en marcha, pero en realidad venía suspendida por la pandemia, porque se suspendió todo lo que ustedes saben, lo que es gastronómico, se suspendió. Entonces, la evaluación ahí hay que tener en cuenta eso también, pero el estado de resultado, el balance, olvídense, es más difícil, el estado de resultado lo van a tener que inventar o hablar con los dueños, si es que registraron algo. Fíjense la importancia de registrar también, ¿no? Yo acá cuando cuestiono mucho la contabilidad para las finanzas, ¿sí? Porque no terminan, yo creo que hay mucho que no termina no está captado en la contabilidad, lo que está en negro, lo que no se registra, o porque las normas no van con la realidad, lo que fuera, pero lo que sí es importante que el balance económico el empresario lo lleve, ¿sí? Más allá de que después no lo refleje o lo refleje de otra manera en la contabilidad, el balance económico es fundamental, saber cuántas piezas vendiste, a qué precio más o menos, un promedio mensual, un promedio semanal, un promedio anual. Eso es importantísimo, porque con esos datos vos podés construir un estado de resultado de cero, porque no lo tenés, no tenés el histórico o el del balance no sirve, o porque no es una SRL, una SA no hace balance, o porque no sirve el balance ese. Entonces, acá está la construcción, por eso digo que acá está el trabajo más duro, tener que llegar a eso. Y si no, si estás evaluando, sos un outsider en la evaluación porque querés evaluar un negocio como me tocó a mí, ir a negociar un negocio, ir a negociar con el comprador al negocio, trabajé mucho sobre, armé un estado de resultado eh, ficticio basado en datos provistos por competencias, datos de mercado, ¿sí? Investigué todo lo que pude, con los mismos contrastados, con los mismos vendedores, que también algo de información te dan, pero nunca va a ser la real, ustedes saben, o sea, es un proceso de negociación. En un proceso de negociación cada uno va a dar su parte, ¿no? Y lo que más le convenga. Entonces, uno tiene que manejar con márgenes ahí. Entonces, buscas en el mercado, fijas los precios, cantidades, puedes llegar, si estás muy loco y hay plata en el laburo, puedes llegar a sentarte en una cervecería y fijarte y estimar cuántas cervezas te puedes llegar a vender, o hablar con algún ex empleado de alguna cervecería. Bueno, estas son cosas muy sutiles que les cuento que a mí me hubiese gustado que me las cuenten, ¿no? Pero todo esto es algo que uno va aprendiendo, ¿no? Un ex empleado de otra cervecería, un ex dueño de una cervecería, encargado. Entonces, esa gente es la que nos va a ir proveyendo para armar un estado de resultados que no lo tengo, ¿sí? Que no lo tengo, que no es certero. Y en función de eso voy a hacer la proyección. Bueno, entonces ya hablamos de working capital, hablamos de la proyección de las ventas, hablemos de la deuda, del caso de esta aplicación, un poco les mostré cómo venía el cash flow, ¿sí? Y nos va a quedar hacer la evaluación, pero antes vamos a tener que pasar por el costo de capital, ¿sí? Entonces, estas son las dos fórmulas que les decía de los beta, porque vamos a necesitar calcular el beta propio nuestro, entonces voy al beta unlevered, lo voy a sacar. Bueno, utilizo el beta comparable de Farming and Agriculture, que lo saco de Damodaran, a ver si estaba acá. Recién les mostré los betas, así que lo abrí. Vamos acá. Este es el beta para Emerging Markets, yo usé creo que Estados Unidos parece, a ver. Pero acá, como es agro, la empresa nuestra, vamos a usar agricultura y farming, que son granjas, que me da un beta de 2, perdón, acá es 0,95 el beta. ¿Sí? Pero bueno, yo utilicé, me parece, uno de Estados Unidos como referencia y por eso utilicé otro valor acá. En vez de 0,95 utilicé 0,87. Utilicé uno del mercado norteamericano. Pero bueno, no le puse contexto a la empresa, pero igual está en países emergentes, porque después le voy a agregar riesgo país, así que tendría que haber usado 0,95. Pero bueno, se podría poner 0,95 acá, ¿sí? Y automáticamente lo bueno del Excel armado de esta manera es que me va a ir adaptando todo. Entonces acá tengo el beta desapalancado, que es la construcción de esta formulita, ¿sí? Teniendo en cuenta el ratio de deuda sobre equity, etcétera. Los impuestos
la tasa efectiva de impuestos de esta industria que me lo da esto, fíjense, el 0,06%, está recontra subsidiada esta industria en Estados Unidos. ¿Sí? Está recontra subsidiada. La tasa efectiva de impuestos es muy baja, y eso es correcto, el dato de Estados Unidos tiene mucho incentivo a esta industria, porque no quieren que desaparezca por la industria, que la parte industrial, el sector industrial no se coma la producción agraria, ¿sí? Porque quieren tener soberanía alimentaria. Entonces se estimula la soberanía, la producción de alimentos en Estados Unidos. Y la tasa efectiva, acá está, es el 6%. Bien. Entonces, este es el beta desapalancado. Después lo tengo que reapalancar y tengo que la deuda de la empresa, en realidad, ¿por qué 50? ¿Dónde viene esto? A ver. Viendo por qué 50. Sí, esto viene de acá. Y esta de... Ah, acá hay un error. Porque estoy tomando deuda neta y esta deuda tiene que venir de acá. Estamos. Bien. Perfecto. Entonces, 52,5. Vamos a agregarle un decimal. Y acá el equity, que es el que no conozco, para el reapalancamiento no lo conozco, el de mi empresa, ¿sí? No lo conozco, por eso puse 1 para poner un valor y ahora vamos a averiguar. La tasa de impuestos es 0,35. En el caso del sector agrario, si fuera Argentina, podemos incluir otras retenciones y otros impuestos, y recuerden que se pueden incluir otras cosas. Y este beta que ahora no sé por qué se me escuajeringó el valor del beta. Bueno, estas cosas pueden pasar. Tenemos acá perdón. No, el beta está mal porque tengo el valor este de equity en 1. Ahora cuando busquemos el valor se va a rebalancear. La risk free, acá, el costo de capital propio de la risk free, que es 1,52, esto lo sacas del mercado al día de la fecha. Te voy a mostrar, o sea, uno viene, por ejemplo, podemos venir a MarketWatch y acá arriba vamos a tener las tasas rates, acá arriba, y vamos a encontrar 1,62 está la 10 year, ¿ven? 1,62 está. Hoy. Yo puse 1,58, se ve que subió un cachito. Así que vuelvo al Excel, y acá pongo 1,52 o el valor que sea. ¿Sí? El beta ahora que viene de acá, que ahora lo vamos a calcular cuando el Excel rebalancee todo. El Equity Risk Premium, que este lo saco para el sector, también de las planillas de esa página que les digo, de la Modaran, ¿sí? En internet, acá está todo, en estas planillas están los Equity Risk Premium también, lo van a encontrar, no sé ahora dónde está, pero está en uno de estos. Y bueno, y el riesgo país, que es de 20%, en realidad está un poco menos, 17%, si le ponemos 17%. Y este es el costo del capital propio. ¿Sí? El costo de la deuda, ¿cuánto es? Es 8,72, ¿sí? Que viene de la planillita acá de deuda, ¿sí? Es el valor actual. Fíjense que tomo el valor de mercado de la deuda para calcular el costo del capital. ¿Está? Tomo el valor de mercado. Y bueno, y acá tengo el problema de la estructura de capital objetivo para poder armar el WACC. ¿Sí? Fíjense que el WACC es el costo promedio ponderado del capital. Bueno, de alguna manera tiene este problema de que necesito el equity value, pero el equity value es lo que voy a terminar sacando acá sobre el free cash flow, ¿sí? Voy a terminar calculando el equity value
y tengo ese problema, ¿no? Porque acá voy a calcular el equity value por diferencia, pero al mismo tiempo está la circularidad que yo les planteaba, que necesito el equity value antes para poder calcular la estructura capital. Bueno, ahí está el inconveniente que se está generando, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que hacer para poder rebalancear todo esto, para poder utilizar un método iterativo que me vaya resolviendo la ecuación. Y fíjense que este equity value que está acá es el que surge del valor de la firma menos la deuda, y el valor de la firma es el que viene del free cash flow, de actualizar el free cash flow que está acá. ¿Sí? El free value viene de acá, es el BNA del costo de capital, el WACC, ¿sí? Acá está, en esta parte de la fórmula, y los cash flow que son estos que están acá arriba, que los ven ahí, más el valor terminal. ¿Sí? Siempre tengo que tomar el cash flow más valor terminal. El valor terminal es el flujo del último periodo por la tasa de crecimiento, que es 1,02, dividido el costo de capital, la WACC, menos 0,02. Tiene un crecimiento de 2% anual. Entonces, este renglón es el que voy a utilizar para calcular el valor actual y el valor de la firma. Pero tenemos un valor de la firma actualizado que me da 2,73, con un equity value que por diferencia de la deuda neta me da 2,24. ¿Sí? Entonces, el problema es que tengo un equity value acá de 2,24, sin embargo en la estructura de capital tengo un equity value y tengo que probar. Entonces, cada vez que yo toque acá, que ponga 10, me va a cambiar también el equity value del otro lado, se va a ir modificando. Entonces, la manera de rebalancear esto es automáticamente, lo va a hacer el Excel. Vengo a datos y utilizo la función solver. Entonces el solver es un optimizador, ¿sí? Por iteración. Entonces le voy a pedir que la celda D19, la celda D19, que es el equity value que yo introduzco, tengo que poner sí o sí un valor ahí. Si ustedes no ponen un valor, se llama valor semilla o seed value, ¿sí? Si ustedes no colocan un valor y ponen 0 ahí, les va a dar error, no lo va a calcular. Entonces tengo que poner un valor semilla para activar el proceso, la máquina, ¿sí? Del Excel. Entonces pongo 1, 10, 20, lo que ustedes quieran. Y le voy a pedir que maximice. ¿Sí? Que maximice cambiando las celdas, ¿cuáles? La D15, ¿cuál es la D15? La D15 es este, ¿sí? El equity value. Voy a pedir que mueva la 19, que es esta, que maximice la celda 19, que es esta que está acá, ¿sí? Que viene del free cash flow, de alguna manera, viene del valor actual del free cash flow por el free value, y le voy a decir que me itere, que me mueva esta celda donde yo puse el valor 10. Sujeto a una restricción, acá agregué una restricción, y la restricción es que D15, es decir, este equity value, tiene que ser igual a D19, que es el equity value que surge por diferencia entre el valor de la firma y el valor de la deuda. Un valor de la firma que viene del free cash flow, ¿sí? Actualizado al WACC. Es un problema de círculo. Ahí está el problema, ¿sí? Se genera como que no sabes qué es primero, si es huevo o la gallina, y estamos dando vuelta en círculo. Entonces, si yo le pongo resolver, fíjense que me encuentra un valor del equity, me encuentra un valor acá, le doy a aceptar, conservar la solución, le digo, o puedo restaurar el valor original, le pongo a aceptar, y me encontró un equity que fíjense que coincide acá y acá. Ahora sí coincide. El equity que surge por diferencia entre el valor de la firma, utilizando la WACC, descontando el free cash flow, ¿sí? Me coincide con el equity que yo le introduje en la estructura de capital. Y ahí se rebalancea todo. Fíjense que el beta de la empresa me termina quedando en 1, el reapalancado, que el costo de capital propio me queda en 23%, y que el WACC me queda en un 15,82%, que pondera por el costo de capital propio y el costo de la deuda, de acuerdo a esta estructura de capital que tiene 65 de equity y 49 de deuda neta, ¿sí? Ese es el valor. Bien, perfecto. Creo que si no se entiende algo de esto, vuelvan a ver el video. No es fácil, no es sencillo. Yo les estoy dando esto, que es como un recurso un poco más avanzado. Pueden probar a poner ustedes la estructura capital o ir probando hasta que esto se rebalancee. Entonces, ya teniendo el WACC, que es 15,82%, fíjense que el costo de la deuda, al ser mucho más barato que el costo de capital propio, ¿sí? Me pondera hacia abajo un poco, y por suerte, el costo de capital. Una empresa que en principio, endeudándose a este nivel, hasta y por la
el porcentaje de deuda que tiene sobre el capital, quizás habría que evaluar, aumentarle en la estructura de capital el nivel de endeudamiento. ¿Sí? Porque le estaría agregando valor. Porque si le agrego porcentaje de deuda sobre la estructura de capital, me va a seguir disminuyendo el WACC a ese valor. ¿Sí? Entonces, en principio, es una empresa que podría llegar a evaluar la toma de más deuda o el aumento de la deuda en la estructura de capital. Pero el WACC está suponiendo una estructura de capital fija, porque estoy descontando siempre a la WACC, y la estructura de capital ya está fija en el WACC para todos los años. ¿Sí? Es un problemita que tiene este método de descuento de flujo de fondo a la WACC, ¿sí? Que lo salvamos con el método del APB. Vengo al cash flow, ¿sí? Habíamos llegado al free cash flow más el valor terminal que se calcula sobre un WACC que termina siendo calculado con este proceso iterativo, ¿sí? Un WACC que ya tiene una estructura de capital que la resuelve el Excel, ¿sí? Y ahí calculo el valor terminal, y este es el free cash flow más el valor terminal. Fíjense que en el último periodo agrega al free cash flow anterior, y agrega el valor terminal. Y este es el que voy a tener que descontar. Estos flujos son los que tengo que descontar. Bien. Como lo descuento, recién les decía, hay costo de capital promedio ponderado, que es F23 de la pestaña costo de capital, es el WACC, ¿sí? Que estaba más o menos si no me equivoco, a ver, no me acuerdo cuánto era, en 15%. Entonces descuento ahí, punto y coma, y tomo todos esos cash flows. Y me da un valor de la firma de 114,82 pesos. Ese es el valor de la firma, es el valor del equivalente a todo el activo a valor de mercado. ¿Sí? Eso es el valor que genera todos los activos. Pero tenemos que segregar el valor neto, ¿no? De la empresa, el valor del equity, que es el valor que realmente sale la empresa, porque ese valor de la firma tiene deuda. Perfecto. Entonces, esa deuda se la tenemos que restar, es esta deuda acá. Y acá es deuda neta. Fíjense que le resto algo que viene de estado, resultado y balance, la planilla que en realidad de estado, resultado y balance, pero en realidad viene de balance, que es ¿qué cosa? El efectivo. ¿Sí? Le resto el efectivo. ¿Por qué? Porque se supone que si esa plata está en la empresa, es deuda que podría ser cancelada inmediatamente con ese efectivo, entonces yo me tengo que fijar cuánto es el neto en realidad de lo que estoy debiendo, y es 49,5. Entonces el equity value va a ser la diferencia entre el fair value y la deuda neta, que me va a terminar quedando 65,32. ¿Sí? Ese es el valor de fair value, y si quisiera saber el valor por acción, si las acciones del balance me dice son 100.000 acciones, bueno, divido por 100.000 y obtengo que el valor de las acciones es de 653 pesos por la acción. Si esta empresa fuera cotizante y yo decidiera evaluar mediante este método, yo lo que puedo hacer es ir a la bolsa y decir, a ver cuánto están las acciones de esta empresa. Y están en 400, 450. Y uno puede decir, che, esta empresa vale más. Entonces, ahí puedo empezar a probar, o me lo pregunto, que estaré calculando algo mal. ¿Y qué pasa si las ventas no fueran las esperadas, fueran esto? Y empiezo a hacer el análisis de sensibilidad. Si con los análisis de sensibilidad y va mandando para abajo el precio a ver, uno va testeando la empresa, y dice, no, pero en todos los escenarios la empresa me da por encima de 500, por encima de 550, y la empresa está cotizando a 400 en la bolsa, evidentemente es una empresa para comprar. Bueno, bienvenido a la técnica de compra que utiliza Warren Buffett. ¿Sí? Warren Buffett hace esto. Esto está un poco más sofisticado, pero es lo que hizo toda la vida. Esta es la forma de invertir con análisis fundamental. Laura, dale, anda tranquila, queda grabado. Bueno, me queda, a ver, me queda seguir con APB, pero voy a desarrollar un poco de múltiplos y voy a cerrar la clase. Voy a desarrollar un poquito de múltiplos para no hacerlo muy largo. Bueno, todo esto fue la evaluación de la empresa utilizando DCF, ¿sí? Descontando el WACC. Así que ahora lo que me estaría bueno ver, para comparar un poco,
bueno, el APB, les comento rápidamente, es un método que no considera una estructura de capital fija, mientras que el DCF utilizando WACC sí, ¿sí? Porque está fijo, recuerden que la estructura de capital ya la calculé así, tanto de deuda, tanto de equity, lo mantengo fijo. Propone una estructura de capital fija, en el WACC, descontando WACC, tiene una estructura de capital fija en la tasa de descuento. Acá en el APB lo que se utiliza es el free cash flow, se lo descuenta al costo del capital propio unlevered, que es desapalancado. ¿Sí? Desapalanco el costo del capital propio, le pongo un beta sin deuda, ¿sí? Y calculo el valor de la firma como si no tuviera deuda, como si el costo de capital propio fuera igual al costo de capital. Después lo que hago es cuantificar el valor presente del escudo fiscal, es decir, todos esos intereses que me ahorro, digamos, el descuento que me produce el impuesto a las ganancias sobre los intereses, ¿sí? El beneficio, eso se llama escudo fiscal, lo proyecto los intereses de la deuda, proyecto el escudo fiscal y lo que hago es descontarlo al costo promedio al costo de la deuda, descuento esos intereses, y por último tengo que el fair value es igual al valor de la firma desapalancado más el escudo fiscal, y ese es el valor de la firma. Ahí le puedo restar la deuda neta más el cash, y puedo llegar a tener el equity value de otra manera. Y de esa manera lo que sí me permite es proyectar una estructura de capital que vaya modificando, como estoy proyectando intereses, estoy proyectando saldos de deuda, puedo proyectar estructuras de capital que vayan variando a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces estoy calculando el valor de la firma con una estructura de capital que puede ir variando a lo largo del tiempo. Y después la variación, que tengo un ejemplo, pero lo voy a dejar para no hacer muy largo la clase, y la variación relativa por comparables, que es la variación por múltiplos, que no es complicada, es una pavada, pero bueno, al mismo tiempo que es sencilla, también carece de un montón de rigor científico, es muy simplista, ¿sí? Entonces lo que se utiliza acá son algunos ratios que me permiten aproximar el valor de la empresa una empresa no cotizante puede ser, ¿sí? De acuerdo al mercado, o una empresa cotizante, pero teniendo en cuenta un promedio de mercado. Entonces, dos cosas acá a tener en cuenta. Todos estos ratios se pueden analizar en forma vertical, comparando varias empresas, o en forma horizontal, agarrando el mismo ratio y mirando la evolución histórica del ratio para una empresa, para un sector o lo que fuera. Entonces voy a tener una idea de si el ratio está hoy a un valor razonable de acuerdo a la historia o no, ¿sí? Y los múltiplos que se utilizan son el ratio de el enterprise value, que sería como el firm value, pónganlo como sinónimo si quieren, sobre el EBITDA, que es recuerden, el resultado líquido, ¿sí? Después de sumarle las depreciaciones al resultado bruto, y obviamente restando también los gastos, ¿sí? Que va después del EBIT. Pero es un resultado muy importante porque es un resultado que tiene mucho que ver con el flujo de dinero, es un resultado bastante líquido. Entonces, el valor de la empresa sobre el EBITDA, sabemos que el valor de la empresa es igual a la deuda más el equity value. La diferencia entre enterprise value y firm value es que el firm value considera deuda neta, ¿sí? Pero yo lo que podría hacer es buscar cuál es el ratio en el mercado para un promedio de la industria o para una empresa comparable que sea muy similar a la mía, y con este valor, teniendo el EBITDA de mi empresa, puedo despejar el enterprise value, ¿sí? Esa es la manera. Lo mismo acá, el precio sobre el EBITDA, el precio de la empresa que cotiza en bolsa, ¿sí? De las acciones, puede ser equity value si quieren, de la empresa. Es el ratio si yo tuviera el valor del ratio, tengo el EBITDA de mi empresa, puedo despejar pasando multiplicando el valor del precio. Lo mismo con precios sobre ganancias y lo mismo con precios sobre ventas, ¿sí? Y acá yo tomé también de valores de la página de Damodaran, etcétera, múltiplos, los tengo acá. Entonces, estos múltiplos los saco de mercado, o sea, los saco son información que viene. Argentina también tiene algunos de estos múltiplos. Algunos presentan errores, porque, claro, el price to EBITDA, el price to earning, por ejemplo, presenta errores en Argentina, cuando la empresa, bueno, en muchos países, no en todos ha presentado error, pero en Argentina algunas empresas han tenido pérdida, y cuando tenés una ganancia negativa te destruye el ratio. Entonces no siempre funciona.
Y acá el Enterprise Value es el valor buscado, ¿sí? Que es ahí te saco el EBITDA del estado de resultado, lo multiplico por el Enterprise Value, perdón, por el ratio que tengo de mercado, y por diferencia saco el Enterprise Value, ¿sí? El valor de la deuda es 52,2, por lo tanto el Equity Value, según este ratio, es de 206. Fíjense, acá, acá como baja y se va al Price to Earning, vale 141,33 el Equity Value, y acá Price to Sales, que vale 87 cuando le quito el valor de la deuda. Si voy al resumen, lo que voy a encontrar acá es que el método de DCF descontando al WACC me da un equity value mucho menor que los otros, ¿sí? Entonces los ratios, los índices, la variación por múltiplo y por comparable, no debería utilizarse, la sugerencia es que no debería utilizarse como una evaluación en sí misma, sino que debería ser un complemento a la evaluación por DCF, ¿sí? Entonces, me sirve para saber si estoy en valores razonables o no, o qué es lo que puede estar pasando. Entonces, yo cuando analizo esto digo, bueno, a ver por qué me da tan distinta la evaluación cuando utilicé el DCF. Bueno, me resultó muy distinta porque primero que yo tomé datos norteamericanos para esto, ¿sí? Tendría que tomar o datos emergentes, pero si ustedes miran a los países emergentes y se fijan la tasa de descuento promedio, el riesgo país de un país emergente está en el orden del 6-8%, y Argentina está en el 17%. Entonces, evidentemente acá me está destruyendo mucho valor el riesgo país. Entonces, si nosotros agarráramos y viniéramos a costo de capital y pusiéramos un riesgo país más similar al de un país emergente, vamos a poner un 8%, vemos que el equity value se va a 139. Entonces, acá de repente está mucho más cercano el valor de los ratios de países emergentes que me da la página de Damodaran y que pueden encontrar en diferentes lugares, ¿sí? Se acerca mucho más. ¿Y ahí qué puedo decir? Viendo este valor y viendo estos ratios. Y uno podría decir, che, puede ser que si hace un promedio de los ratios, puede ser que la empresa todavía tenga un poco de recorrido alcista respecto a los demás países emergentes. Mucho más aún, puedo hacer ese análisis si uno viene acá y dice, che, el riesgo país de Argentina está en 17%. Está en 17%. Entonces, está en 17% y el valor de la compañía está en 65%. El riesgo país de Argentina está totalmente desorbitado y por fuera de países emergentes. ¿Cuál es la lógica? Y que podríamos llegar a converger a algo más razonable o cercano a emergentes en algún momento. Sobre todo cuando Argentina empiece a lograr cierta sostenibilidad en su deuda. Eso le da un upside en el riesgo país, una mejora en el riesgo país. Y esa mejora es valor, ¿sí? Reducción de riesgo y generación de valor. Entonces, esa generación de valor para mí es precio potencial, es suban el precio. Y yo, si fuera una empresa que cotiza en bolsa, la invertiría, ¿sí? Sin duda, después de hacer bastante más análisis, hay mucho más para analizar, también está el componente cualitativo, acuérdense quiénes son qué regulaciones y normativas hay en el país, quién es el CEO de la empresa, etcétera, así como está el mercado, en qué entorno, qué maduración tiene el mercado, hay un montón de cosas para analizar, las características de la empresa, cosas específicas, juicios, etcétera, que pueda tener. Es mucho para analizar, pero si lo cualitativo cierra con lo cuantitativo, yo diría es una empresa para invertir, ¿no? Ese es el análisis que se hace si uno le interesa hacer análisis fundamental de empresa para evaluar empresas y invertir en la bolsa. Bueno, eso sería más o menos la parte de evaluación que me quedaba pendiente. Utilicé múltiplos y DCF utilizando el WACC como tasa de descuento. No utilicé APB porque me parece que sería extenderlo un poco de más, y aparte, bueno, no, ya que está Erika sola con Nadine, no quiero No agregar. tenemos quórum hoy.